En medio de la pelea de la Argentina con los fondos buitre, el fallo de Griesa, el default finalmente, ¿no?, en el que cayó la Argentina, se conoció una carta relevante de economistas de prestigio internacional al Congreso norteamericano para pedirle que, bueno, justamente los representantes del pueblo norteamericano le pongan algún tipo de límite a Griesa porque consideran que peligra a Estados Unidos como centro financiero internacional. Hay 3 argentinos que firmaron esta carta, que entre otros la suscribe también Robert Solow, Premio Nobel de Economía. Uno de esos argentinos es Mariano Arana, que es economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de Flaxo, y nos está viendo y escuchando. ¿Cómo le va, Arana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un Soy, gusto. Bueno, ¿en qué marco se produce, digamos, y se genera esta carta? sí, una pequeña corrección. Yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, La, perfecto. la carta esta la genera una institución que se dedica a hacer investigación y difusión de temas políticos, económicos y demás, que tiene residencia en Washington, D.C. Yo no pertenezco institucionalmente a esa institución. De hecho, de los 3 argentinos que firmamos, hay un investigador asociado solo a esa institución, que es la que presenta, que es Roberto Frenkel. Los otros 2 no pertenecemos a esa institución, pero lo hacemos por la difusión que tuvo en otro tipo de institución, que se llama International Development Economic Associates, que es una institución radicada en el Reino Unido y en el cual estamos suscriptos a ciertas informaciones e investigaciones que difunden sobre economía política típicamente mundial. ¿Por qué consideran que peligra a Estados Unidos como centro financiero? Digamos, la carta tiene yo creo que tiene 2 efectos, tal vez. Uno buscado por los economistas reconocidos internacionalmente, residentes en Estados Unidos típicamente, y otro que va asociado a eso, aunque no es el foco de la carta, que es el tema de Argentina en particular. Te puedo contar primero por qué creo que es relevante para Argentina esa carta, y luego, si querés, relativizar algo respecto del peligro que tenga impacto en la economía mundial o en Estados Unidos como centro financiero, ¿no? Nada más una pequeña nota respecto de eso. Los centros financieros no cambian nunca un día para el otro. La historia de las finanzas internacionales muestra eso, en el caso de Holanda, en el caso de Gran Bretaña, en el caso de Estados Unidos. No ha sucedido así, no va a suceder así, no hay nada que muestre eso. Lo que sí hay, en términos internacionales, es que son varios indicadores. La creación del Banco de Desarrollo de los BRICS, la tenencia digamos, de activos norteamericanos por parte de China y Japón. Es decir, hay una serie de indicadores que muestran un debilitamiento de Estados Unidos como centro hegemónico, la pérdida de peso relativo del FMI después de la crisis argentina del 2001 principalmente, y después de la crisis mundial 2007. Hay una serie de indicadores que muestran un deterioro de Nueva York como centro financiero mundial, aunque eso no quiere decir que deje de serlo ni que vaya a dejar de serlo en los próximos años siquiera. Eso es mi punto de vista, ¿no? Perfecto. Eh, Respecto de lo que sucede con el caso de Argentina, es cierto, ahí, digamos, Argentina tiene una historia particular, singular también, en términos de deuda externa, y sienta muchos precedentes históricos, cosas que no sucedían hasta el momento, como es el caso del fallo del juez y digamos, la poca del tiempo en que cae ese fallo, es decir, no después de diciembre, sí ahora, digamos, ¿no? Y de la rigidez con que se mantuvo ese fallo. Para que se den una idea, digamos, los bonos en default están desde hace bastantes años atrás, casi 9 años creo, si no me equivoco, habría que ver bien las fechas, pero y a pocos meses de que esa famosa cláusula Rufo que expire y Argentina pueda negociar con esos bonos en default que quedaron afuera del canje y que no quisieron volver a entrar en ningún momento. Hubo algunos que sí lo hicieron en el 2010. A pocos meses de que eso suceda, Argentina, digamos, recibe este fallo
digamos, claramente desfavorable para sus finanzas públicas. La carta muestra a Argentina como un caso en donde un juez falla a favor de un grupo de tenedores de títulos públicos que pretenden cobrar por la totalidad de una deuda comprada a 2,50 pesos, para decirlo mal y pronto, y que básicamente la preocupación que expresan principalmente los economistas reconocidos, por esta carta a nosotros nos llega armada, digamos, nosotros lo que hacemos es leerla, acordar con algunas cosas y firmarla, por supuesto, con poco tiempo, aparte, pues salió un día para el otro. Lo que hacemos los que miramos eso es reconocer que, digamos, que hay un riesgo, que es cierto, que los tribunales de Nueva York muestren que cualquiera puede tener deuda pública y querer cobrar el 100%, independientemente de los riesgos a los que haya incurrido cada uno de los inversores, porque la existencia de diferenciales de tasa de interés que tuvo Argentina durante toda su historia con los países centrales, en particular con Estados Unidos, que es quien manda en este sentido, pero incluso con otras economías, hace referencia a que, digamos, a que existía un riesgo de insolvencia y demás, digamos, ¿no? Arana, ahora está la apuesta y la mirada puesta en Griesa, ¿no? Pero lo cierto es que Griesa falló. Después hubo un fallo de segunda instancia donde hubo otros 3 jueces. Después la Argentina apela ante la Corte Suprema norteamericana. Y la Corte Suprema finalmente termina dándole la razón tanto a Griesa como a los otros jueces. O sea, esto no es un fallo de Griesa, esto es un fallo del sistema judicial norteamericano. Estoy de acuerdo con eso, sí. Para el caso, en lo que a mí respecta, no cambia, digamos, la justicia norteamericana, que, digamos, por lo menos la que a donde están circunscriptos estos títulos, falló de una manera que perjudica potencialmente a una gran parte, en principio, por eso hay muchos economistas que no son argentinos acá, a una gran parte de las deudas públicas de los países centrales. Los países centrales en el último periodo, desde la crisis 2007 en adelante, incrementaron su deuda relativa, en algunos casos, al doble, digamos, ¿no? Casi no podría decir en promedio, pero bueno, en el caso de Estados Unidos es uno de ellos. Entonces, sí, independientemente de Griesa, podría haber sido otro juez, por supuesto que esto fue elevado y ratificado y demás. Lo que no tiene sentido económico, y es lo que expresa la carta, es que se eliminen los riesgos, porque sería igual de válido decir que todo el mundo se endeude a la misma tasa. Si siempre va a haber juzgados que validen que se pague la totalidad, digamos que todos los estados se endeudan a la misma tasa total mientras lo hagan en los tribunales de Nueva York. Total, el tribunal de Nueva York les va a fallar para que cobren igual. Y eso bueno, es algo que ahora, no... otros que defienden el fallo de Griesa dicen, en realidad el juez lo que hizo fue defender a un acreedor, es darle certeza a un acreedor, que es lo que no pasa en la Argentina, que cuando alguien presta y hay algún evento de incumplimiento, los jueces en general le terminan dando buena parte de la razón al deudor y no hay defensa del acreedor. ¿No se puede tomar de esta manera también? Vos estás hablando de un caso de derecho privado o derecho público, son dos cosas distintas. Es decir, las interpretaciones que se hagan respecto de las bondades del fallo, yo no las comparto en absoluto, por eso es que firmé la carta, y de hecho hay mucha gente que no las comparte, y de hecho yo creo que 100 economistas solo queda muy corto, esto fue un día para el otro, y probablemente haya millones de economistas, o miles, o cientos de miles, que estén dispuestos a firmar eso. Porque no es lógico que un país se endeude a tasas que superan 3-4 veces las tasas promedio mundiales durante mucho tiempo, es decir, que eso tiene un riesgo implícito, mejor dicho, explícito en la tasa de interés, en la diferencial de tasa de interés, durante muchísimos años, que pague servicio de deuda por eso, y al primer incumplimiento le hagan desembolsar la totalidad. Eso es algo que desde el punto de vista económico no tiene sentido. Por eso digo, la contracara de eso es fenomenal. Si el juez, si los tribunales de Nueva York permiten a todo el mundo que se endeude y les aseguran el repago, no hay tasa de interés diferencial que valga, ¿sí? Arana, ¿y qué habría que hacer ahora? Porque el juez se ha mantenido muy duro. Hoy hubo una audiencia donde ordena negociar, pero no da marcha atrás en ningún aspecto. Y Argentina sigue insistiendo con el levantamiento o que se reimponga la medida cautelar, pero el juez ha sido muy enfático en no dar esta posibilidad. ¿Cómo sigue esta historia? Desde el punto de vista del derecho, yo no te podría responder a esa pregunta. Sí entiendo que, así como se interpretó un pasaje de los prospectos como de manera, digamos, singular, para decirlo de
de alguna forma, o única o insólita para algunos, en otros casos para otros bien y demás, pero realmente es algo novedoso, por lo menos. También se puede decir lo mismo, que es lo que explicó el ministro hace 2 días atrás, respecto de la cláusula de Rufo. Es decir, si se falla en favor del 93%, si el 93% restante al que no le mejoraron la propuesta, como si lo hiciera, supongamos que Argentina pague lo que le piden para estos fondos buitres, e inician el reclamo porque le mejoraron las condiciones, la realidad es que eso no está en manos de ningún funcionario público, ni privado, ni de ninguna manera, ningún residente argentino, está en manos del mismo juzgado que falló de esta manera novedosa, por decirlo de alguna forma. Entonces, si en lo que a mí me respecta, digamos, acá no había salida, no es que se actuó mal, bien. Hace 9 años que está esto, que existe esto, se ratificó en el año 2010 con el canje de los que entraron posteriormente, a los que se les reconoció las mismas condiciones que los de 2005, y no había demasiada salida por esta cláusula Rufo, pero la cláusula Rufo y otras cláusulas que se negociaron en el canje, se negocian precisamente para acelerar la adopción del canje. Se supone que la adopción del canje, eso es lo que se supone, evidentemente la realidad no muestra eso, ¿no? La adopción del canje por una gran mayoría obligaría al resto, lo que sucede en el sector privado y demás, pero bueno, en el caso de Argentina, evidentemente no está sucediendo. En particular, yo no encuentro una salida pagando, digamos, al contrario, se incrementaría el riesgo de que se incremente la deuda externa potencialmente en un futuro. Eso es algo que ya se explicó en varios... Arana, para ir cerrando, ¿no? Se pone demasiado énfasis en el juez y se habla muy poco del gobierno, ¿no? El gobierno realmente no hizo prácticamente nada hasta entrar en default. Simplemente, digamos, despotricó contra el sistema jurídico norteamericano y hubo un montón de años para reaccionar y para negociar y para encontrar caminos alternativos, y la verdad que la inacción fue casi absoluta. ¿Usted no pondera eso a la hora de criticar al juez? Pero no, a mí la verdad que el juez Griesa, digamos, las notas personales sobre el juez Griesa y demás, a mí me tienen sin cuidado. Hay muchos periódicos que se encargan de describirlo y demás. Yo lo que digo es, independientemente de eso, la condición objetiva del canje, independientemente incluso del gobierno, podríamos plantear un escenario hipotético de cambio de gobierno del último gobierno, ¿no? Si hubiese gobernado otro que hubiese pasado. Y hubiesen querido seguramente negociar con los fondos buitres. Los fondos buitres mostraron que no, digamos, si no se paga la totalidad, no entran en ningún canje. Eso es lo que está mostrando, lo que se deduce. Yo no participo, por supuesto, de las negociaciones, ni mucho menos, pero es lo que se deduce de lo que ha sucedido. O sea, usted lo que plantea es que no, lo que usted plantea es que no había nada que hacer porque los fondos buitre eran totalmente intransigentes. Eso es lo que aparentemente sucede. Mejorarle las condiciones a los fondos buitres respecto del 93% que ingresó no es posible hasta enero. Eso creo que está claro por casi todos. Hay muy pocos que dicen la cláusula Rufo, pero si está obligado. La realidad es que son especulaciones en el aire, porque no hay antecedentes históricos de que eso suceda. Digamos, no hay precedente histórico de eso. Entonces, ¿sobre qué se basan esas suposiciones? Es un riesgo muy alto. Al menos yo lo que digo es un riesgo muy alto. A mí no me toca dirigir la política pública, ni mucho menos, pero yo digo, es un riesgo muy alto presuponer que alguien va a entender la cláusula Rufo distinta si es un pago obligado a los fondos buitres. Independientemente de que el gobierno quiera, haya querido o no pagarle a los hold out. En lo que es discursivamente ha aparecido, por supuesto, un desprecio hacia los hold out, cosa que es algo que tiene que ver con lo discursivo, no sé si tiene que ver con lo estrictamente, digamos, con lo que hubiese sucedido o con lo que suceda de acá en más. Para mí hay que separar lo que tiene que ver con la cuestión discursiva, que eso, digamos, no creo que cambie el transcurso de los hechos con los hechos reales, digamos. La realidad es que Argentina tiene una deuda que el juez mandó a pagar y que no lo puede hacer porque una cláusula le dispararía un riesgo mayor. Así yo lo entiendo, y hay bastante gente que lo entiende así, por eso es que se mandó esa carta, ¿no? Mariano Arana, un gusto, muchísimas gracias. Igualmente, que esté muy bien. Hasta luego.